Un saludo fraternal, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Te habla tu hermano y servidor Daniel Cáliz, del Ministerio Católico Anawin. Hoy la iglesia está celebrando la solemnidad de todos los santos. Vamos a reflexionar y tratar de entender un poco el contexto histórico de esta fiesta, esta solemnidad de todos los santos, cómo fue evolucionando hasta como la tenemos hoy en día. Te voy a pedir mis disculpas porque ya es tarde en la noche y me tomé todos los medicamentos. Y pues, bien. La festividad de todos los santos, mis queridos hermanos, los registros más temprano, en los primeros siglos de la cristiandad, de esta fiesta comenzó celebrándose como fiesta de todos los mártires. Recordemos, hermanos, que la palabra mártir significa testigo, ser el testigo fiel que da testimonio aún ofreciendo su propia vida, ¿verdad? Y esto fue a principios del siglo IV. Para el siglo VII, y después que se fueron dando una sucesiva campañas de guerras de invasores, especialmente las tribus germánicas, ¿verdad? Que fueron saqueando las catacumbas. El Papa Bonifacio IV recogió unos 28 carros llenos de huesos y los volvió a enterrar en el Panteón. O sea, sacó de las catacumbas 28 carros llenos hasta la coronilla, ¿verdad? Hasta lo último arriba, lleno de huesos, mártires, especialmente todos esos mártires que estaban allí enterrados en las catacumbas, y los sacaron de ahí y los enterraron en lo que era el Panteón, o sea, el templo romano dedicado a los dioses paganos, ¿verdad? Y el Papa Bonifacio IV volvió a dedicar lo que era el Panteón a dedicarlo como un santuario, como iglesia cristiana, como una iglesia ¿verdad? Cristiana. Según San Beda el Venerable, el Papa Bonifacio IV pretendía que la memoria de todos los santos sea honrada en el futuro, en el lugar que antes se había dedicado al culto, no a los dioses, sino a los demonios. Esta festividad de la solemnidad de todos los santos, pues es la festividad de todos aquellos, ¿verdad? De todos aquellos que están con Cristo en la gloria, o sea, que están en la Jerusalén celestial. Y están, pues claro, están gozosos. Recordemos que el libro del Apocalipsis nos muestra pasajes de cómo los santos, o sea, los fieles que habían muerto, que estaban ante la presencia del Cordero, ya murieron santos. Y aquí no necesariamente estamos hablando de los que son canonizados, sino de todos, de todos. Por eso se llama solemnidad de todos los santos, ¿verdad? Pues los que están ya bienaventurados, los bienaventurados del cielo, ¿verdad? Porque los que cumplieron con las bienaventuranzas, con las 8 bienaventuranzas que nos muestra el Evangelio de San Mateo. Y dicho de paso, ese va a ser el Evangelio, ese es el Evangelio de este día, ¿verdad? Domingo, solemnidad de la
de todos los santos, ¿verdad? Entonces, buscando para preparar este video, encontré una serie de frases, de citas que nos da el Papa Francisco y quiero compartirlas con ustedes e ir reflexionando en esta. Primero, nos dice, la solemnidad de todos los santos es nuestra fiesta. No porque nosotros somos buenos, sino porque la santidad de Dios ha tocado nuestras vidas. Entonces, los santos no son figuritas perfectas, sino personas atravesadas o encontradas con Dios, ¿verdad? El santo es aquel que siente esa gracia, esa luz, ¿verdad? Y quiere cambiar su vida, quiere cumplir con esa metanoia, ese cambio de vida radical. Ese es el santo, ¿verdad? Y todos nosotros, todos los bautizados estamos llamados a vivir la santidad. Entonces, continúa diciéndonos el Papa, podemos compararlas con los vitrales de las grandes basílicas, catedrales, especialmente en Europa, que hacen entrar la luz en diversas tonalidades de color, ¿verdad? Y reflexionando en estas palabras del Papa Francisco, ¿verdad? Ese ejemplo que nos da de los vitrales de nuestras iglesias, templos, santuarios, catedrales, especialmente Europa, en nuestros países de Latinoamérica, donde esas primeras construcciones de templos que se fueron dando en muchos de nuestros países, que son hechas a base de vitrales en lo alto. Si usted lo mira, usted observa y usted ve que de una forma u otra, de acuerdo a los colores, entra esa luz, ¿verdad? Entonces, pues eso implica la santidad. El que yo deje que la luz de Cristo, ¿verdad?, toque mi vida, toque mi corazón y que me haga cambiar, dar un cambio radical, una metanoia, ¿verdad?, un cambio de mentalidad. Es decir, ya yo no voy a seguir la vida que estaba, ya eso va a quedar atrás, ¿verdad? Entonces, nos sigue diciendo otra cita del Papa Francisco, ¿verdad? Los santos son nuestros hermanos y hermanas que han recibido la luz de Dios en su corazón y la han transmitido al mundo, ¿verdad? Y la han transmitido al mundo. Hermano, cuando los que tenemos oportunidad de grabar así para enseñar, predicar, catequizar por medio de la internet, especialmente estos tiempos de cuarentena del coronavirus. Yo nunca, como por ejemplo, que yo nunca sé a dónde va a llegar este video, ¿verdad? Yo nunca sé hasta dónde el lugar, pero porque eso lo pone Dios, Dios lo lleva. Entonces, ¿verdad? Los santos son nuestros hermanos, nuestras hermanas que han recibido la luz de Dios en su corazón y la han transmitido al mundo. Cada uno según su propia tonalidad. ¿Ok? Sigue diciendo el Papa, pero todos han sido transparentes, han luchado por quitar las manchas y las oscuridades del pecado, de tal modo de hacer pasar la luz afectuosa de Dios. O sea, si yo quiero que esa luz de Cristo, del Señor, llegue a mi corazón, a mi ser, y de ahí brote y pueda llegar a
hermanas de distintos lugares, ¿verdad? Eh, yo, algunos de los videos que he grabado me han escrito gente del Japón, especialmente militares de aquí de los Estados Unidos y gente hispana me han escrito, ¿verdad? Me han escrito de Alemania, me han escrito de España y así de distintos países, ¿verdad? Pero entonces, pero tenemos que tener esa, cumplir con esa vocación, con ese llamado, ¿verdad? De quitar las manchas. Y eso lo podemos hacer solamente con la gracia y el don de Dios, el don del Espíritu Santo. Y entonces nos vamos blanqueando, pero no en lo exterior, nos vamos blanqueando desde el interior. Y esto requiere vida sacramental, esto requiere vida de oración, esto requiere vida de comunidad, ¿verdad? De esa convivencia con los hermanos y las hermanas y más allá de nuestras comunidades parroquiales, misiones, etcétera, ¿verdad? Y entonces, veamos el contexto, ¿verdad? Aquí esta festividad se trata de entender que todos estamos llamados a la santidad. Pero vamos, en el hebreo, la palabra santidad se dice kodesh, kodesh. Y, y esto significa estar separado de lo profano. Ese vocablo fano se entiende como cualquier tipo de edificación, construcción y un sitio especial destinado de una manera exclusivamente a un culto o, o de celebrar actos solemnes de tipo religioso. Eso es, ¿verdad? Y esta palabra fano viene del latín fanum, que quiere decir templo o santuario. Y en este sentido más amplio y, y pleno podemos entender, mis queridos hermanos, por qué San Pablo nos dice, no saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16-17, ¿verdad? Esta festividad, pues, tenemos que entenderla desde no solamente los que están en el cielo, y no solamente los que estén en el purgatorio, que se están purificando. Y tenemos que tener muy claro que el purgatorio no es una segunda oportunidad. Son aquellos que ya se han salvado, pero tienen que purificarse. Por eso nos dice San Pablo que han de pasar por el fuego como el crisol, ¿verdad? Como el oro que tiene que purificarse. Entonces, no solamente la vemos desde esa perspectiva de los santos del cielo, los que están en ese proceso de purificación en el purgatorio, ¿verdad? Sino también desde nuestra perspectiva ya como el Señor nos dice, sean santos como lo es santo mi Padre Celestial, ¿verdad? Eh, y el autor Matthew Kelly, el autor norteamericano, el autor católico norteamericano Matthew Kelly, le llama a la santidad como la mejor versión de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque fuimos creados, hermanos, a imagen y semejanza de Dios. Y podemos decir sin temor alguno que Dios es la santidad en todo el sentido de la palabra. Entonces, veamos, ¿qué es la santidad? Ya dije que la expresión en hebreo para la santidad es Kodesh. Entonces, si,
tenemos que la santidad hay que vivirla como la vida en el espíritu, como la vida sacramental, como la vida espiritual. Hay que vivir la santidad, hay que trabajarla, ¿ok? No es solamente que, ay, que llegue a mi corazón y ya, ay, bendito mi hijo. No, hay que trabajarla día a día, minuto a minuto, hora a hora, así, ¿verdad? Entonces, en hebreo tenemos que en hebreo para la acción de la santidad es el kidushin, que significa literalmente santificar y consagrar, ¿verdad? El kidushin, santificar. Bueno, Señor, este día lo quiero poner en tus manos. Este día yo quiero que ofrecerte todo lo que voy a estar realizando, el ofrecimiento de las obras del día. Y yo me consagro a ti, Señor. Me consagro a tu divino corazón. Me consagro a que el Espíritu Santo lleve y me haga obrar como consagrado. Y aquí no necesariamente estoy hablando de los que ya están consagrados con sus votos de pobreza, castidad, obediencia. No, consagrados porque todo cristiano es un consagrado en el sentido de que estamos llamados a vivir en la santidad. Todo cristiano, todo bautizado, estamos llamados a vivir en la santidad. Entonces, si estamos llamados a vivir la santidad, ¿qué implica eso? Que yo me voy a separar, no quiero seguir en lo que me quita de Dios, en lo que me quita de vivir la vida como Cristo quiere, como Cristo la vivió. Yo tengo que entonces separarme de eso. Yo tengo que separarme, ¿verdad? De muchas cosas que son buenas, ¿verdad? Como predicador, por ejemplo, a veces mi familia ha ido a un juego de béisbol. A mí me encanta ir a los juegos de béisbol, ¿verdad? A mí me encanta ir a los conciertos, a los festivales de stand-up comedy, ¿verdad? Presentadores que hacen sus espectáculos de comedia. Pero a veces he tenido la obligación de irme a predicar en un retiro, en una comunidad, dar una enseñanza, ¿verdad? O en la parroquia. Entonces, pues, mi familia se va y yo me voy para la iglesia, para la parroquia, etcétera, ¿verdad? Y yo le digo, bueno, Señor, protégemelo, son los míos, protégemelo, pero yo me voy contigo, ¿verdad? Que todo eso es bueno, no es que sea malo, no es que sea, sí, nos tenemos que separar de lo que es malo, de lo que nos aleja de Dios, claro, pero también nos debemos, la persona que quiere vivir con integridad la santidad, ¿verdad? La vida espiritual, la vida en el espíritu, se separa inclusive de esas cosas que son buenas, ¿verdad? ¿Por qué? Para crecer en el amor, para crecer en la gracia, para crecer en el espíritu, ¿verdad? Y así poder llevar ese mensaje que no es mío, que no es mío, es de Jesucristo. Y el Espíritu Santo, pues nos mueve para proclamarlo, para enseñar, para catequizar, ¿verdad? Para, si es necesario, hacer apologética, etc. Todo eso implica el vivir en la santidad. Entonces, mis queridos hermanos, que esta festividad de todos los santos, ¿verdad? Pidámosle al Señor que nos ayude a separarnos de todo lo que nos aleja de Dios, de todo lo que nos aleja inclusive del amor de Dios, del amor a los hermanos. Cuando
el maestro de la ley le pregunta al Señor, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? El Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón. Entonces, y le dice, y el segundo va en esa misma línea, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La santidad tiene que tener la sazón que llamamos amor, o sea, la caridad fraterna. La caridad es el amor hecho acción, la, porque es el amor el motor, la gracia y el amor son los la, la, la energía que nos va a mover, a querer vivir, ¿verdad? Y aquí tengo también que hacer la salvedad que esta festividad de Todos los Santos implica también lo que es la comunión de todos los santos. O sea, la iglesia católica, nuestra iglesia, no es una iglesia meramente humana, no. Es una iglesia en tres etapas. La iglesia celestial, los que están ahí ante el trono del Cordero, alabando al Señor. La iglesia purgante, los que ya se salvaron, pero están recibiendo esa purificación. Porque póngase a lavar un carro, ¿verdad? Y trate, ¿verdad?, que le quede algo sucio y ahí le pone el guas, la crema o que se usa para darle brillo a los carros, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Como no hemos sacado ese sucio, va a quedar brilloso, sí, pero va a quedar con esa mancha. Pues el sacramento de la reconciliación nos perdona el pecado, el sacramento de la unción de los enfermos, pero está como brilloso, pero queda esa mancha ahí, y eso tiene que ser purificado, ¿verdad? Por eso es que el purgatorio, como y yo le he dicho otras veces, no es una segunda oportunidad, ¿verdad? Si morimos en estado con pecado mortal, ¿a dónde vamos? Al infierno. Hay que decirlo así. Si morimos en pecado mortal, vamos derechito para abajo. Si morimos en la gracia, pero todavía nos falta, ¿verdad? Quitar todo lo que opaca el brillo que tiene que tener nuestra alma y nuestro ser. Vamos para allá o para allá, para después ir para allá. Cuando vamos para allá o para allá, hay pases para ir para allá. Tenemos que estar un tiempo purificando, ¿verdad? Pero si nos envían para allá, Nacariles del Oriente, hermano. Nacariles del Oriente. ¿Ok? Así que pidámosles al Señor, al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos ayude, que nos enseñe a ir creciendo en la santidad y por ende creciendo en el amor a Dios y a los hermanos, ¿verdad? Y pues que es el evangelio de hoy, que va a ser el evangelio de las bienaventuranzas, del evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 12, ¿verdad? Que la santidad, perdón, las bienaventuranzas, podríamos decirle que es la carta magna, ¿verdad?, de la santidad, de la vida del cristiano en santidad. O sea, ¿por qué? Porque si el Señor nos da un solo mandamiento, les doy un mandato nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, ¿cómo el Señor nos amó? Por todo eso que se nos dice en las bienaventuranzas. Bienaventurados, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en el espíritu, bienaventurados los que
los que reciben, los misericordiosos, porque recibirán misericordia, etcétera, así, ¿verdad? Entonces, pues que este día sea un día de mucho recogimiento espiritual y reflexionemos en cómo vamos trabajando con nuestra vida de santidad, cómo voy trabajando. La vida de santidad implica oración, implica vida sacramental, dirección espiritual, eh, lectura, lectura para meditación, ¿verdad? Sí. Entonces, pues nos tenemos que tenemos que hacer un examen de conciencia para ver cómo vamos trabajando en la santidad. Mi gente, un millón de gracias, un millón y mucho más de gracias, gracias, mi gente. Y pues nos veremos en la próxima, primeramente Dios, ¿ok? Así que nos vemos.